Estimados estudiantes, a través de esta continuidad me permito saludarlos, ya que abarcaremos la tercera videocápsula, misma que se denomina Unidad 6, el derecho indígena. Desde el año de 1994 se celebra el Día de los Pueblos Indígenas, cada 9 de agosto. Hoy en la Tierra existen más de 5,000 grupos de indígenas, cifras que se traducen a 370 millones de personas. Estamos hablando de un margen del 5% de la población mundial que siguen sufriendo marginación, explotación, represión, persecución, torturas y asesinatos. A menudo el robo de sus derechos los convierte en refugiados, incluso les obliga a abandonar su idioma, sus costumbres y el propio pueblo. La marginación les condena a tener constantemente carencias educativas, sociales, sanitarias, laborales, en fin. Pero todo ello, en ayuda, en acción, podemos llevar ya varias décadas luchando por el respeto de todos los pueblos del mundo, por el respeto a la cultura, por el respeto a esa conservación de una identidad propia. Y de estas propias aspiraciones, a muchas otras, nace la propia Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y antes el Convenio 169 de la OIT y la Convención 107. Apegándonos bajo este rubro del derecho indígena, podemos definirlo como el reconocimiento colectivo de los derechos colectivos de un pueblo natural, de una región, donde se tienen que incluir los derechos humanos, así como el derecho a su propio idioma, su cultura, su religión y el territorio que tradicionalmente ha habitado su pueblo, en especial esa gran relación o vínculo que existe entre el colonialismo, la invasión de las tierras, haciendo referencia lógicamente a las épocas anteriores, y de la justa retribución actual para la propia pervivencia de los pueblos originarios, como su cultura y pensamiento. Los derechos de los pueblos indígenas, pues son derechos colectivos que deben de tener un reconocimiento específico a través de los propios pueblos autóctonos, originarios y perspectivos. Sin embargo, estos no solo deben de incluir los derechos humanos individuales, como la vida y la integridad, sino también los derechos sobre su territorio, idioma, cultura, religión. En base a este término, pues puede ser utilizado como una expresión de reclamo por las propias organizaciones sociales o ser parte de las leyes nacionales que establece la relación entre un gobierno, entre el propio derecho y la propia autodeterminación, independientemente de las fronteras, independientemente del derecho internacional. Esta lucha histórica por los derechos de los pueblos y comunidades indígenas ha venido siendo cada día más compleja. ¿Por qué? Porque la forma en que los derechos humanos se han venido concebiendo han generado un cambio tendencial. ¿Por qué? Porque clásicamente los derechos individuales habían sido el eje del entendimiento y del fundamento de los derechos. Sin embargo, en la actualidad, con el desarrollo del pluralismo jurídico, el propio multiculturalismo, se ha articulado una visión que tiene que clarificar entre la dimensión y la importancia de la protección de los derechos de la naturaleza colectiva, los cuales van a ser base o van a servir de sustento sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque este ejercicio efectivo va a tener un impacto en los derechos individuales y que tiene que estar supeditado al respeto, a las garantías, a los derechos individuales.
Pues a través de esta tercera videocápsula, agradezco su atención. Muchas gracias.